Cuando pensamos en contaminación acuática o marina, directamente pensamos en plástico, en vertidos de petróleo, en basura flotando, porque es algo que se ve. Y cuando lo ves, eres capaz de decir, aquí hay un problema. Y cuando el agua se ve limpia, transparente, clara, entonces el ecosistema piensas que está sano. Pero la realidad es que un ecosistema contaminado no necesariamente lo tienes que ver sucio. Y hoy, debido a nuestras actividades y rutinas, han aparecido nuevos contaminantes que antes no teníamos ni idea de que existían. Y encima es que no se ven. Estos son precisamente los más dañinos. De hecho, te voy a dejar en la cajita de información el link de uno de mis últimos shorts donde hablo de contaminantes que no vemos y que están presentes en lugares tan remotos como los de la Antártida. Quizás puede que te interese. El caso es que algunos de estos contaminantes que no vemos, el ecosistema reacciona de una manera en particular dándonos señales de que algo pasa. Es como cuando te pones mal. Si empiezas a estornudar, moquear, a tener fiebre, el médico puede decirte rápidamente que es un resfriado. Son señales claras, ¿verdad? Pero hay enfermedades mucho más graves, como por ejemplo el cáncer, que son silenciosas, no dan síntomas evidentes y hasta que no te hacen una prueba específica, muchas veces ni se detectan. Por eso son tan importantes los chequeos médicos. Y en ciencia ambiental pasa exactamente lo mismo. A estos chequeos diarios se les conoce como monitoreo ambiental, aunque no se hacen diario, evidentemente. Pero de esto vengo a hablarte hoy, de cómo saber cuando un ecosistema marino y acuático está enfermo, cómo interpretar algunas señales que el propio ecosistema te está dando, qué hacemos los científicos para saber qué tipo de contaminantes hay y qué riesgo supone no solo para la naturaleza, sino también para nosotros. Así que, si te interesa este tema, te invito a que te sientes, a que te pongas tus caracolas y a que disfrutes. Lo primero que quiero contarte es qué es un contaminante. Y es básicamente cualquier sustancia que entra en un ecosistema que no debería estar ahí. O la cantidad que entra es mucho mayor de lo que el ecosistema puede soportar y acaba causando un daño o un impacto en el medio. Y de una forma muy sencilla de clasificarlo, podríamos clasificarlos como si se ven o no se ven. Por un lado están los contaminantes visibles. Estos son los que nuestro cerebro identifica rápidamente como un problema, porque se ven a simple vista, como los plásticos, las toallitas, las redes de pesca, las compresas, los tampones, las colillas, los pañales, basura en general. Los ves y sabes que algo no va bien. Pero luego están los contaminantes que no ves. Y aquí es donde entra la parte más problemática, porque lo que se ve se puede recoger, pero lo que no hay manera de eliminarlo del medio en la mayoría de los casos. Aquí hablamos, por ejemplo, de los microplásticos, que son fragmentos diminutos de plástico que no siempre se ven a simple vista, pero que están presentes en prácticamente todo el ecosistema acuático del planeta. De hecho, os quiero preparar un vídeo de este tema en concreto porque aquí hay tela que cortar. Y también hablamos de esos contaminantes químicos que están disueltos en el agua. Dentro de estos contaminantes distinguimos de una manera más sencilla dos grandes grupos, los contaminantes inorgánicos y los contaminantes orgánicos. Dentro de los inorgánicos nos encontramos los metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico, que suelen estar asociados a actividades como la minería u otro tipo de industria. Y por otro lado están los contaminantes orgánicos, que incluyen una gran variedad de sustancias asociadas a nuestras rutinas diarias y a las actividades humanas como los pesticidas, los herbicidas, los fármacos, productos de cuidado personal, hormonas, compuestos que interfieren con el sistema hormonal de los organismos y de nosotros mismos, como los ya conocidos como disruptores endocrinos. A estos contaminantes orgánicos se les conoce hoy como contaminantes emergentes, pero no porque sean nuevos, sino porque hasta hace poco no se medían y no se regulaban, o es que directamente no se conocían. El problema de estos contaminantes es que, aunque estén en concentraciones muy bajas, puede tener unos efectos biológicos importantes, sobre todo a medio y largo plazo. Y lo más preocupante es que no se ven, no huelen y no dejan señales evidentes en el agua, a no ser que hagas un chequeo y monitores la zona. Ahora bien, hay situaciones en las que los ecosistemas sí nos dan señales claras de que algo está pasando. Y una de las causas más comunes es la eutrofización,
La eutrofización ocurre cuando un ecosistema acuático recibe sustancias en forma de nitratos y de fosfatos, principalmente procedentes de la agricultura y la ganadería intensiva, como el uso de fertilizantes o de las aguas residuales. Esto hace que el agua se vuelva verde, turbia, aparezcan espumas en la superficie y haya un olor fuerte y desagradable. Estas sustancias en forma de nitritos y fosfatos son esenciales para los organismos fotosintéticos, ya sean acuáticos o terrestres, de ahí que se utilicen como fertilizantes. Es que estos nutrientes no son malos, el problema es la cantidad, es el exceso, como todo en la vida. Cuando entran demasiados nutrientes en el agua, las algas, las cianobacterias crecen de una manera descontrolada y estas algas se van pudriendo y mientras se van pudriendo van consumiendo oxígeno, dejando al agua sin oxígeno ninguno y los peces y los animales de la zona terminan muriendo. Por eso, señales como agua verde, espuma, olor fuerte, peces muertos o incluso perros que se alejan, ni siquiera quieren ir a beber a ese sitio, son alertas claras de que algo no va bien. Un ejemplo claro de esto es el Mar Menor en España. Durante décadas, el Mar Menor ha estado recibiendo grandes cantidades de nutrientes, de estos nitritos y estos fosfatos procedentes de la agricultura intensiva de su entorno. La parte positiva es que gracias a medidas de control y prevención de los últimos años, hoy día se están observando, pequeños brotes verdes, pequeñas señales positivas de regeneración. Pero vamos, que aún queda bastante por hacer. Como por ejemplo, la búsqueda de alternativas de fertilizantes sostenibles. Si quieres saber si realmente hay alternativas sostenibles en el mercado para evitar el uso de estos fertilizantes convencionales que contaminan el agua, te invito a que le eches un vistazo a uno de mis reels de Instagram que te dejo el link debajo. Este tipo de contaminación es bastante común en muchos lugares del planeta, como por ejemplo en lugares muy bien documentados como en la laguna de Bacalar en México, donde el aumento de esos nutrientes ha provocado cambios visibles en el color del agua y ha afectado a estructuras biológicas únicas como los microbialatos. O en el sur de Chile, donde se ha documentado también eutrofización e hipoxia asociadas a actividades humanas intensivas. Pero si los contaminantes son invisibles a los humanos y no dan señales, ¿cómo sabemos si hay presencia de estos contaminantes? Pues dependiendo del lugar y si hay un monitoreo previo, se pueden observar que algunas especies empiezan a desaparecer, aparecen muertos o empiezan a acumular los contaminantes en su propio cuerpo, como en el caso de las almejas, los mejillones y demás animales filtradores. A estos organismos se les llaman bioindicadores, porque cuando analizas qué hay en su cuerpo, lo que han ido acumulando te va a dar la información sobre la información de lo que hay en el agua. Tan buenos indicadores son estos animales que filtran el agua que, por ejemplo, en Polonia hace unos años se publicó que tenían instaladas unas almejas en el canal de suministro del agua potable de la ciudad de Varsovia para detectar posible contaminación. El mecanismo es bastante sencillo. Tiene las almejas en el canal de suministro y ahí están felices y mientras van filtrando el agua. Pero si estas almejas detectan una anomalía en el agua durante el filtrado, hacen este agua tiene algo que no me gusta y ¡pum!, se cierran. Al cerrarse, activan esa alarma y se paraliza el suministro de agua potable automáticamente. Y ahí es cuando el gobierno se moviliza para saber qué es lo que ha pasado. Pero han mantenido a la población fuera de un posible envenenamiento. Es que es muy, muy curioso. Pero bueno, volviendo ahora a cómo los científicos marinos estudiamos estos contaminantes. Pues la manera de hacerlo es mediante estudios integrados. Y te preguntará, ¿pero esto qué es lo que es? Pues es muy sencillo, no te estreses. Se analiza el agua, el sedimento y si hay acumulación en los organismos. Y los resultados se interpretan en conjunto para poder entender qué le pasa al ecosistema de manera global. Y una vez que detectamos estos contaminantes, pues llega la parte difícil, evaluar el riesgo. Porque detectar un contaminante no significa automáticamente que haya un problema grave en el ecosistema. En ciencia ambiental no funciona así. El está o el no está. Funciona el cuánto hay, durante cuánto tiempo y a quién afecta. Para saber si una concentración es peligrosa, la comparamos con valores de referencia. Estos valores se establecen a partir de estudios ecotoxicológicos, donde se observa a partir de qué concentración los organismos dejan de crecer, de reproducirse o directamente mueren. Y algo muy importante es que los límites se fijan con un margen de seguridad muy por debajo de donde empiezan los efectos graves. Además,
No todas las especies reaccionan de la misma manera y no es lo mismo una exposición puntual que una exposición durante años. Por eso hablamos de riesgo ambiental, no solo de presencia. Si la química dice que los niveles son bajos, pero los organismos muestran efectos, el ecosistema nos está diciendo que hay un problema. Y en ciencia ambiental, los organismos tienen la última palabra. Lo más duro no es detectar la contaminación, lo peor es llegar tarde. Sin embargo, muchos de los casos que conocemos hoy, por ejemplo en el caso del Mar Menor, nos enseña algo importante, que cuando se actúa a tiempo, se reduce la presión, los ecosistemas muchas de las veces responden y ahí es donde está el verdadero valor de los estudios ambientales. Así que si este vídeo te ha ayudado a mirar el agua de diferente manera, ayúdame a que más gente haga lo mismo, dándole a me gusta y a compártelo, que así me ayudas a que mucha más gente se una a esta comunidad que estamos creando tan chula. Y cuéntame en comentarios si quieres que analicemos algún lugar en especial para que podamos entender sus riesgos ambientales. Nos vemos en el próximo vídeo.